Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar los secretos y las historias que nos roban el corazón. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a generar mucha conversación y, por qué no decirlo, hasta alguna que otra lágrima de emoción. Vamos a sumergirnos en un momento que ha causado revuelo en las redes sociales y entre los fans de dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El titular que nos trae hoy aquí es potente, directo y cargado de significado. Kerem Bürsin le dice a Hande Erçel, no sin ti. Un mensaje que a simple vista parece sencillo, pero que encierra un universo de emociones, promesas y quizás, el inicio de algo mucho más grande. A lo largo de este vídeo, vamos a desgranar este momento tan especial. Analizaremos el contexto en el que se produjo, las posibles interpretaciones de estas palabras tan significativas y, por supuesto, lo que esto podría significar para la relación entre Kerem y Hande, tanto en la pantalla como, quién sabe, en la vida real. Queremos entender la profundidad de ese no sin ti. ¿Es una declaración de amor incondicional? ¿Una promesa de apoyo mutuo en tiempos difíciles? ¿Un reconocimiento de lo indispensable que se han vuelto el uno para el otro? Todas estas preguntas y muchas más intentaremos responder juntos, explorando las reacciones de los fans y las sutiles pistas que estos dos talentosos actores nos han estado regalando. Antes de que nos sumerjamos por completo en esta fascinante historia, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y les asegura que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las historias que más les gustan. Además, al suscribirse se unen a una comunidad cada vez más grande de apasionados por el entretenimiento y eso, créanme, hace que todo sea mucho más divertido. Así que adelante, suscríbanse y activen la campanita para estar siempre al día. Ahora sí, entremos en materia. La frase no sin ti, dicha por Kerem Bürsin a Hande Erçel, no es solo un conjunto de palabras. Es una declaración que resuena con una fuerza tremenda, especialmente cuando proviene de una figura pública y está dirigida a otra figura pública con la que ha compartido tantas escenas, tantas miradas, tantos momentos que han quedado grabados en la memoria de millones de espectadores. Pensemos en el contexto de su colaboración en Sen Kalkam, la serie que los catapultó a la fama internacional y que para muchos se convirtió en mucho más que una simple novela. Durante la emisión de esta serie, la química entre Kerem y Hande era palpable. Era una de esas conexiones que traspasan la pantalla, que hacen que los espectadores se pregunten si lo que ven es actuación o algo genuino. Sus personajes, Serkan y Eda, vivieron un romance lleno de altibajos, de malentendidos y de una atracción innegable. Y fue en ese torbellino de emociones, tanto ficticias como quizás reales, donde las palabras de Kerem adquirieron un peso especial. Imaginemos la escena. Podría haber sido un momento de tensión en la trama, donde uno de los personajes se enfrenta a una decisión crucial, a un camino que parece solitario. Y en ese instante el otro, en lugar de dejarlo ir o darle una despedida fría, pronuncia esas palabras, no sin ti. ¿Qué implica esto? Implica un rechazo a la idea de avanzar sin la compañía del otro. Es un reconocimiento de que la presencia de la otra persona es fundamental para seguir adelante, para superar obstáculos, para encontrar sentido. Es una promesa tácita de que el viaje, sea cual sea, se hará juntos. Para Kerem Bürsin, un actor que ha demostrado una gran versatilidad y un carisma arrollador, pronunciar estas palabras a Hande Erçel, quien se ha consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía, lleva consigo una carga emocional aún mayor. No se trata solo de un personaje hablando, sino de una persona que en un momento determinado, ha elegido expresar algo profundo. Y cuando ese algo profundo se traduce en no sin ti, el mensaje es inequívoco, la otra persona es indispensable. Analicemos las posibles circunstancias en las que esto pudo haber ocurrido. Si fue durante el rodaje de la serie, podría ser un momento de gran intensidad dramática, donde Serkan le confiesa a Eda que no puede imaginar su futuro sin ella, que su vida carecería de sentido sin su presencia. Este tipo de diálogos son los que elevan una serie de televisión a la categoría de fenómeno, porque tocan las fibras más sensibles de la audiencia. Los espectadores se identifican con ese sentimiento de dependencia emocional, de encontrar en otra persona la pieza que completa el rompecabezas de la propia vida. Pero, ¿qué pasa si estas palabras no se limitan al guión? Las redes sociales, como todos sabemos, son un hervidero de rumores, especulaciones y, a veces, de verdades que se filtran. Si Kerem Bürsin dijo esto a
De Ercel fuera del set, en un contexto más personal, el significado se amplifica exponencialmente. Podría ser una respuesta a una pregunta o a una situación que amenazaba con separarlos, o simplemente una efusión de sentimientos que Kerem consideró importante expresar. En ese caso, no sin ti se convierte en una declaración de amor, una afirmación de que su camino juntos es el único camino posible. La admiración mutua entre actores que han trabajado juntos es algo común. Sin embargo, cuando esa admiración se manifiesta en palabras tan poderosas como «no sin ti», es natural que los fans se pregunten sobre la naturaleza de su relación. ¿Es una amistad profunda? ¿Es un amor que ha florecido? La línea entre la camaradería profesional y los sentimientos personales puede ser muy delgada, y en el caso de Kerem y Hande, esa línea se ha difuminado para muchos. La forma en que ambos actores se han apoyado mutuamente en sus carreras, sus gestos de cariño en público, sus interacciones en redes sociales, todo contribuye a crear una narrativa en la que la posibilidad de una relación más allá de la amistad parece cada vez más real. Y en este contexto, el no sin ti de Kerem adquiere una resonancia aún mayor. Es como si estuviera sellando un pacto, una promesa de que, sin importar lo que la vida les depare, estarán el uno para el otro. Pensemos en el impacto de estas palabras en los fans. Para quienes han seguido de cerca su historia, tanto en pantalla como fuera de ella, esta frase es un bálsamo. Es la confirmación de que la conexión que vieron entre Serkan y Eda no era una ilusión, sino algo que resonaba con verdaderos sentimientos. Es la esperanza de que sus ídolos encuentren la felicidad juntos, tanto en sus carreras como en sus vidas personales. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Comentarios llenos de emoción de los amo, de que bellos juntos, de esta pareja es mi vida. Los fans han tomado estas palabras como una confirmación de sus sospechas y deseos. Han interpretado el mensaje de Kerem como una prueba irrefutable de su profundo afecto por Hande. Y es precisamente esa conexión con la audiencia lo que hace que momentos como este sean tan especiales. Además del significado romántico o de profunda amistad, el no sin ti de Kerem también puede interpretarse como un reconocimiento del valor que Hande aporta a su vida y a su carrera. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, encontrar a alguien que te apoye, que te impulse a ser mejor, que comparta tus sueños y tus desafíos, es un tesoro invaluable. Si Kerem siente que no puede seguir adelante sin Hande, esto puede significar que ella es su fuente de inspiración, su roca, su compañera en esta travesía. Es interesante reflexionar sobre el poder de las palabras. Unas pocas palabras pronunciadas en el momento justo pueden tener un impacto monumental. El no sin ti de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un claro ejemplo de esto. Ha generado un debate, ha alimentado las esperanzas de los fans y ha consolidado aún más su imagen como una pareja emblemática. Por otro lado, no podemos ignorar la posibilidad de que estas palabras hayan sido sacadas de contexto o magnificadas por los medios y los fans. Sin embargo, incluso si este fuera el caso, la resonancia que han tenido demuestra la profunda conexión emocional que existe entre estos dos artistas y su audiencia. Las personas quieren creer en historias de amor, en conexiones genuinas, y Kerem y Hande, con su carisma y su talento, les han brindado material de sobra para hacerlo. Volvamos a la esencia de la frase. No sin ti. ¿Qué significa no sin ti en la vida? Significa que la presencia de esa persona es un requisito indispensable para la felicidad, para el propósito, para la vida misma. Es una declaración de dependencia, sí, pero no en un sentido negativo. Es una dependencia nacida del amor, del respeto, de la admiración, de la profunda conexión que se ha forjado. Es la idea de que la vida es mejor, más completa, más hermosa cuando se comparte. Para Kerem y Hande, que han compartido tantos años de trabajo juntos, que han vivido juntos el auge de la fama, que han enfrentado juntos las presiones de ser figuras públicas, es natural que hayan desarrollado un vínculo muy fuerte. Y el no sin ti parece ser la cristalización de ese vínculo. Es la expresión de que en el camino que han recorrido y en el que seguirán recorriendo, la presencia del otro es fundamental. Las series turcas tienen esa magia especial de crear personajes y relaciones que se quedan con nosotros. Y cuando los actores que interpretan a estos personajes también demuestran una conexión fuera de cámara, esa magia se multiplica. Kerem Bürsin y Hande Erçel son el epítome de esto. Su historia, tanto la ficticia como la que se desarrolla en el ojo público, ha cautivado a millones. Y el no sin ti es solo una pieza más de ese rompecabezas fascinante.
Podríamos especular infinitamente sobre los detalles, sobre los momentos exactos. Sobre las intenciones detrás de esas palabras. Pero al final del día, lo que importa es el impacto que han tenido. Han generado ilusión, han reforzado la imagen de una pareja querida y han demostrado el poder de una conexión genuina. Para concluir, podemos decir que el mensaje de Kerem Bürsin a Hande Erçel, el no sin ti, es una declaración contundente. Ya sea pronunciada en el calor de un guión o en un momento de sincera emoción personal, esta frase subraya la importancia fundamental que Hande tiene para Kerem. Es un reconocimiento de que su camino se enriquece, se ilumina y, quizás, solo se hace posible con la presencia de ella. Es una promesa de compañía, de apoyo incondicional y de un futuro que, para él, carecería de sentido sin compartirlo. Ha sido un placer desgranar este emotivo mensaje con ustedes hoy. Hemos explorado las posibles interpretaciones, el contexto y el impacto que estas palabras han tenido en los fans. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Y ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el no sin ti de Kerem a Hande? ¿Creen que es una declaración de amor? ¿Una profunda amistad? ¿O algo completamente diferente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante o entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem, Hande y las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.